volvemos con otra charla DOIT. Os recuerdo que todas las charlas y toda la información de todas las participantes está en doit.itgals.org, así que ahí podréis encontrar a todas ellas y, bueno, incluida Macarena. Hola. Buenas, Tosia, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame quién eres y, bueno, un poco tu historia, cómo llegaste aquí. Bueno, pues yo soy Macarena y comencé en esto de la programación pues ya entrada en la adolescencia 30. Estudié comunicación audiovisual, lo típico, como terminar el bachillerato y tal, porque, bueno, pues era una cosa que me llamaba mucho la atención. Y nada, pues hice la carrera de comunicación audiovisual, estuve trabajando durante un tiempo como, bueno, en la tele en distintos puestos dentro de lo que es la parte más técnica. Y nada, hubo un momento que decidí dar un cambio en mi vida, en mi carrera, en todo un poco en general, y me decidí pues a aprender a programar. Hice el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Y comencé nada haciendo las prácticas en una empresa donde posteriormente me quedé y de eso pues va a hacer ahora ya 4 años y yo pues casi 4 años como desarrolladora frontend. Vale, cuidado, no sé qué estás haciendo, pero creo que estás apoyándote en la mesa o algo y me tenemos un poco así Ah, temblando, sí, ¿vale? pero Vale. Claro, el cambiarte de sector, o sea, ¿tú te habías planteado el estar antes en el sector informático en algún momento? Porque algunas me han comentado que en los estudios, a la hora de elegir, porque claro, nos hacen elegir a los 18 años más o menos por dónde queremos tirar, en ese momento, en algún momento de la adolescencia te planteaste meterte en informática o acabar en informática. era algo que siempre me había llamado la atención. De hecho, cuando estuve, creo que fue tercero o cuarto de eso, no recuerdo bien, en la asignatura de informática, el profesor que teníamos, que era matemático, también nos daba matemática, nos enseñó un poquito de programación en Basic. O sea, hace ya, ha llovido. Y tengo el recuerdo, vamos, tengo el recuerdo ese de que nos comenzó a enseñar, pues nada, era algo súper básico, ¿no? Pero como que me dio el gusanillo este y mientras la mayoría de las compis se quedaron con el pon tu nombre y luego salía tu nombre impreso en pantalla y tal, yo quise saber, no, pero si tú me preguntas la edad y yo te digo que tengo tantos años y entonces tanto, no sé qué, hice un condicional. Entonces pues fue como el boom, ¿sabes? En ese momento fue como, ostras. Y siempre es algo que sí que me había llamado la atención. Luego también hice un pequeño curso de hecho de HTML, CSS para temas de maquetación web, sobre todo. No vimos, bueno, vimos un poquito de jQuery en ese momento, pero fue más que nada por una inquietud personal para hacer las típicas páginas para mí, es lo que tú dices, en la adolescencia, un poco, sí. Y en mi entorno, pues la verdad es que siempre ha habido muchas personas relacionadas con el mundo de la informática, de la ingeniería informática en general, y es algo como que ha estado ahí por detrás susurrando mucho tiempo hasta que la voz empezó a crecer y a hacerse más fuerte. Claro, la cuestión es que también, de alguna manera, estoy intentando entender el por qué, pues muchas de vosotras decís que teníais esa inquietud antes de elegir la carrera anterior que cursasteis, pero ¿por qué nunca fue una opción? O sea, nunca te lo planteaste entonces, el cogerlo como carrera, estudiarlo, ingeniería informática. Eh... Porque, bueno, sí, yo recuerdo que la puse, pero no la puse entre las primeras. Pero primero porque, sinceramente, no tenía referentes femeninos a mi alrededor. Todos los que tenía eran chicos. Y además yo lo tenía como, los tenía, y los tengo, oye, que no, como personas súper inteligentes, ¿sabes? Como casi, yo decía, guau, súper dotado, ¿sabes? Era en plan de que es súper listo, saca muy buenas notas. Entonces, como que siempre relacionas eso con un tipo de perfil que está por encima de la media. Y tú te veías y tú dices, bueno, a ver, no me va mal, pero oye, que tampoco soy un coquillo, ¿sabes? Y eso como que frenaba mucho, frenaba mucho. Claro, claro, no, sí, algunas me han comentado que estaba el tema de decir, vale, tengo que saber a lo mejor matemáticas o tengo que Sí, ser una crack de las ciencias en general para meterse en informática, pero bueno, al final, obviamente, pues hay de todo, claro. ahí está. Pero, y una vez que decidiste cambiarte, ¿por qué frontend? O sea, porque obviamente informática, así lo lanzamos al aire, hay muchísimas cosas, entonces, ¿cómo y por qué escogiste esa rama en concreto? Bueno, realmente yo
fui en busca de la programación y el frontend vino a por mí, o sea, fue quien me recibió, porque como te he comentado, hice el ciclo superior de DAM, ¿vale? Que son las siglas, y realmente allí, en mi caso concreto y en mi promoción en concreta, muy poquito frontend vimos, o sea, una asignatura de primero, lenguaje de marca y era Java puro, porque la verdad es que con bastante acierto el profesor bueno, los profesores, el claustro que nos daban programación y tal, decidieron que era mejor aprender el paradigma de la programación orientada a objetos, de un lenguaje muy fuerte en concreto, tal, y que luego nos resultara más sencillo adaptarnos. Entonces, yo me sentía muy cómoda en Java, porque sí, lo había visto un año y medio, fíjate, como si... Pero bueno, sí, tenía cierta base y cuando llegué a las prácticas, a la empresa con la que empecé, llegó un proyecto muy grande. De hecho, el proyecto éramos como 20 y tantas personas, éramos 6 personas en práctica las que empezábamos a la vez, o sea, sí, era como muy... Y fue nada más llegar, no, es que mira, es que lo que se necesita es en front. ¿Tú cómo vas con Angular? Y yo, ¿con Angu qué? Y fue bastante sink or swim, ¿sabes? Y realmente el front me empezó conquistando poco a poco, no con Angular, claro. Claro, eso porque eso fue a cholón, eso siempre crea un trauma de por vida, ¿no? Yo creo. Sí, además pues era Angular JS que era bastante... Bueno, Angular genera una curva de aprendizaje muy rara. Pero sí que fue, no sé, el back me gusta, pero al fin y al cabo lo visual, lo que se ve es el front, ¿no? Y no sé, fue ahí ganándome poco a poco los distintos frameworks y tal, y nada. Ya te digo que en realidad acabar en front fue purita casualidad, o sea, pero purita casualidad. Pero bueno, imagino que por gusto, quiero decir, que te está gustando lo Sí, que estás claro, trabajando. claro. No sé que sea Ya... casualidad, pero Sí, que se sí, acaba donde quieres. claro, por eso te digo, sí, además, por suerte siempre hay, lo que tú decías, el mundo de la programación, de la informática es muy amplio, entonces siempre tienes la posibilidad de ir encontrando tu camino en el que te sientas más cómoda, en el que sientas que te aporta más. Pero sí que eso, el front era bastante desconocido para mí, pero fue un amor a primera vista, realmente. Me alegro, me alegro. Sí. Pero, claro, tú entonces, cuando a pasar de audiovisuales a programación, en principio, eso poco tiene que ver, una cosa con la otra, así en Nada. general. ¿Cómo fue los primeros meses, digamos, de estar estudiando? O sea, ¿te sentiste muy abrumada? Porque, claro, es cambiar de chip completamente. ¿Y cómo superaste esa situación también? Porque hay muchas mujeres que entran y como que hay mucho porcentaje también de abandono, a lo mejor a mitad de ciclos y cosas así, por eso, porque a veces es un poco abrumador. ¿Cómo Sí, lidiaste con eso? es que fueron como muchos cambios muy de pronto. Lo compaginaba con el trabajo, porque como te he comentado, ya estudié ya cuando tenía cierta edad, entonces estaba fuera de casa, lo compaginaba con el trabajo. Era como, bueno, venga, vas a hacer esto, quieres hacerlo, es lo que has elegido, pero tienes que volver al instituto. Ya, otra vez al instituto. Eso fue el primer escalón grande a la hora de enfrentarte y lo mismo que te he comentado antes, cuando pensaba en la informática, a lo mejor en ese momento, o en la ingeniería informática, pues pensaba en un cierto perfil y estaba muy dispuesta, o sea, tenía como muy en la cabeza que me iba a encontrar ese perfil cuando llegara a clase, de gente joven, de gente hiper friki, de gente como muy inteligente, muy, no sé, muy típico rollo informática que tenemos de los 80, así en Sí, la cabeza. capucha en su garaje, hackeando semáforos de la ciudad, ¿vale? Sí. Efectivamente. No, o sea, ha pasado el tiempo, hemos evolucionado y bueno, sí que fue al principio un poco el tema de cambiar un poco el chip, la mentalidad para mí lo más difícil fue al principio el estructurar la cabeza en cómo funcionaba todo, ¿vale? Y fue un salto.
pero creo que tuve buenos profesores, tuve muy buenas compañeras y compañeros y eso me ayudó un poco. Hicimos también bastante piña en clase, con lo cual era un poco una enseñanza de lo que iba a venir después, de trabajar en un equipo de desarrollo y tal, sin saberlo, o sea, realmente sin buscarlo. Nos creamos nuestro propio equipo de desarrollo dentro de clase y nuestra propia metodología ágil para ir sacando los proyectos un poco. Y aprendíamos, pero no dio tiempo a que nos enseñaran gran cosa, bueno, sobre todo en primero, de que nos enseñaran gran cosa por el tema de versionado y nosotros por nuestra cuenta, bueno, pero ¿y si usamos esto que se llama Git y hacemos el proyecto entre todos y luego le cambiamos un poquito las cosas, ahí nos vamos repartiendo? O sea, que fue bastante bueno. Eso es una parte también positiva, porque el otro día tuvimos ahí un pequeño debate por Twitter de formación reglada versus autodidacta total. Claro, la formación reglada también te da esa opción de por lo menos meter la patita primero, aunque saltes a la piscina, pero por lo menos un poquito más controlado. Sí, soy de la opinión, o sea, admiro mogollón a las compañeras que se han formado por su cuenta, que son autodidactas, o sea, para mí tienen toda mi admiración porque considero que es muy difícil. O sea, creo que cuando se abre ese debate, que el eterno debate entre qué estudiar, si por tu cuenta, si algo arreglado, si tal, es con lo que te sientas cómoda, con lo que te venga bien, lo que puedas en ese momento, por supuesto, porque creo que lo primero que hice, por ejemplo, cuando decidí dar el cambio de mundo laboral y decidí que tenía que formarme o que quería formarme en programación, hice como un análisis de realidad. A ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero? ¿Y qué puedo ahora? Por suerte, en ese momento me pude permitir el hecho de compaginar durante un tiempo el trabajo con los estudios y luego, pues, dejé el trabajo porque sí que se intensificaron bastante el tema de los estudios de práctica, luego las prácticas en empresa y tal, y sí que tuve que dejar un poco el trabajo de lado, pero tuve la suerte esa de que, bueno, acabé bien, tuve el paro, o sea, entonces creo que al final las decisiones que tomas tienes que ser, y en la formación es eso, o sea, es lo que a mí me vino súper bien por lo que tú dices, porque no fue un salto tan grande, hubo una transición de año y medio y luego tienes la posibilidad de tener la formación en centros de trabajo que te da esa primera experiencia real, ya por lo menos tienes con qué rellenar el currículum, por así decirlo, no tienes esa hoja en blanco tan dura, ¿sabes? Claro, de ahí me surgen, la verdad, que dos preguntas. Bueno, lo primero más que una pregunta es un apunte. En un año y medio, sin una gran base de informática, te pudiste meter en el sector. Yo creo que en eso en otros sectores es impensable, básicamente. O sea, estamos hablando de que tienes que cursar una carrera, seguramente un máster, y seguramente ahí, con mucha suerte y mucho pelear, a lo mejor tienes una oportunidad. Claro, y en este caso fue, pues eso, un año y medio, me estás comentando, por lo cual eso creo que es importante comentarlo. Y por otro lado, ¿cómo fue, ahora ya que viene el tema, siempre se dice que es difícil meter la patita, el primer trabajo? O sea, ¿cómo fue ese proceso de salir, de hacer las prácticas y luego encontrar ese primer trabajo? Bueno, en tu caso te quedaste donde estabas haciendo las prácticas, tuviste esa suerte, ¿no? Claro, es que esa fue la cosa realmente, o sea, que tienes la posibilidad de, a ver, se pueden decir empresas y cosas. Sí. Vale. Hice las prácticas en Everest, que es pues una consultora muy grande, entonces tiene esa facilidad que siempre demandan gente, tiene sus pros, sus contras, por supuesto, como todas las empresas, pero siempre demandan gente, siempre les hace falta gente. Tuve también la suerte que gracias a los idiomas entré en un proyecto internacional, lo cual es muy importante, los idiomas desde aquí, muy importante. Creo que es la primera vez que sale imprescindible, más que importante, pero bueno. El inglés es imprescindible, ya de ahí todo lo que venga, ya bienvenido sea. Pero sí, pues eso, tuve esa suerte que gracias a los idiomas pues entré en un proyecto internacional que era bastante puntero, es decir, que necesitaba de gente. Ya te digo que éramos un equipo de 24 personas aproximadamente, personas arriba, personas abajo. Y tuve muchísima suerte porque siempre digo lo mismo, o sea, yo puse en suspensión el ordenador un jueves a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, y el viernes a las 8 de la mañana lo volví a encender, pero ya con un contrato firmado, ¿sabes? O sea, que no
cuando mi mentor vino a recogerme, te voy a presentar a tu equipo, digo, va tarde, va tarde. Pero, ¿hubo algún cambio de mentalidad en el sentido de decir, vale, llevo 1 año y medio en esto, que la mayoría de la gente suele llevar bastante más, y a paso de ser una persona en prácticas que quieras que no, te quita mucha responsabilidad encima, a ser una persona ya con contrato y con responsabilidades? ¿Eso lo notaste o como la transición fue así tan suave no viste esa presión encima? Había presión, sí, había más, o sea, te daba mucho más miedo equivocarte, pero por el miedo de que ya te podían echar. O sea, era como esa cosa de, bueno, estoy de práctica, puedo medio liarla, que tampoco... Pero realmente cuando estabas de práctica tenías la presión de no me van a contratar. Entonces, pues era siempre durante ese tiempo que estabas de prácticas o de formación, era un poco con el miedo ese de tengo que hacerlo muy bien porque quiero trabajar y necesito trabajar. O sea, ya cuando llega a cierta edad hay necesidades. Entonces era como, es que es muy buena oportunidad, no la puedo desaprovechar. La gente te lo decía también, que hay veces que ayudan y hay veces que no mucho. Entonces era como un poco de me tengo que quedar, tengo que hacer todo lo posible. Entonces, durante la formación o las prácticas, tenías esa presión y una vez que pasabas a, toma, lo he conseguido, ya estoy dentro, era como, ostras, no la líes que no te echen, por favor, ¿sabes? Y es así, que en todos lados. Y luego cambias de trabajo y tienes el periodo de prueba. Claro. Y 25 veces que piensas, pero si yo no estaba tan mal en el otro sitio, ¿quién me manda a mí a cambiar? Esa intriga. Bueno, pero sí, es cierto que en el sector informático hay bastante rotación y es algo natural sin ser malo. Y bueno, eso te iba a decir, y bueno. Claro, y bueno. Bueno, en este caso tú ya pasaste, incluso has cambiado de empresa, o sea que ya, digamos que eres una persona ya con experiencia, o sea, ya estás establecida en el sector en 4 años, ¿no? En un total. O sea, llevas sí, desde hasta ahora. Mira, pues te digo que el 12 de marzo hago los 4 años. Tengo ahí el calendario. Y ya, o sea, realmente ya es una persona que está trabajando. Es que me parece increíble y ya te digo, creo que es una mentalidad que hay que cambiar un poco el hecho de que es que mucha gente le echa para atrás, sobre todo el decir voy a cambiar de carrera, tengo, imagínate, 30 años, llevo X trabajando en lo que he estudiado y ahora van a ser otros 6, 7 hasta que pueda cambiar otra vez de sector esté preparada, y en este caso no es para nada así. En toda esta trayectoria que llevas hasta ahora, me gustaría saber qué ha sido para ti lo más gratificante y qué ha sido lo más complicado, lo más difícil con lo que has tenido que lidiar. Para mí lo más gratificante es el trabajo en sí, o sea, el decir... recuerdo una frase de eso, de la empresa donde comencé, que era que decía que programar es como magia, ¿sabes? Como hacer magia, porque realmente tú estás cogiendo cosas que no hay, y joder, haces cosas útiles, haces cosas que se ven, son bonitas, no sé, es como, te da como ese subidón de cuando se te presenta un problema y al final consigues resolverlo, o un bug, o una tarea que tengas que sacar o algo, y es como una pequeña adrenalina constante que me parece muy interesante y me parece muy bonito el hecho de que estemos continuamente aprendiendo. O sea, el hecho de estar en continuo aprendizaje creo que es de lo más bonito que podemos tener en la vida y es lo que te mantiene esas ganas, esa ilusión, no sé, ese pellizquito en el estómago cuando cambias de trabajo, cuando cambias de proyecto, un pellizquito en el estómago de que si creo que si algún día se me fuera, pues lo mismo me tendría que replantear el cambiar de nuevo, ¿sabes? Porque no me gusta y no quiero verme sin ese pellizquito. Y lo malo, pues aprender a lidiar con el síndrome del impostor y ser consciente de que está y ser consciente de que va a seguir estando. Pero bueno, vamos. Es un constante. Sí, nuestra profesión es un constante, además es una profesión en constante movimiento, evolución, y en realidad siempre sientes que vas como a remolque, ¿no? Que siempre sabes unos meses menos de lo que deberías saber. Esa es la sensación constante. Y creo que las personas que venimos de fuera, por así decirlo, los sangresucias de la programación,
puede que tengamos un poco más ahí ese El rum rum. rum, sí, sí. Ahora, Tali, o sea, ya con la experiencia que tienes, ¿hubieras hecho algo diferente? No digo que lo hicieras mal ni nada, pero ahora, como al final, te lanzas a una piscina, más o menos agua llevará, pero te lanzas a una piscina, con lo cual, ¿crees que haciendo algo diferente lo hubieras hecho mejor o te hubiera servido más? O... Hay muchas veces que me lo he planteado, Tassi, o sea, es decir, es que si, por ejemplo, si el curso ese que hice en ese momento, pues lo hubiera continuado, me hubiera preocupado más por seguirme, pero luego digo, a ver, no, porque los aciertos, los fracasos, los errores, las rabietas, todo al final que te pasa en la vida conforman la persona que eres hoy y me siento súper a gusto con la persona que soy hoy en día. Entonces, como... ¿Y si Isidoro es un gato? Que dice mi madre. ¿Y si? Los y si no valen. No, creo que hubiera hecho exactamente lo mismo porque he llegado donde he querido y me siento muy bien y todo al final son cosas que tú echas en tu mochila personal y siempre sirve y siempre, aunque en el momento creas que te está restando, creo que con la perspectiva del tiempo suma. Todo lo que hagas o dejes de hacer suma. Y ahora con la perspectiva que tienes por delante, ¿qué planes tienes? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría hacer ahora ya? De aquí en un futuro próximo. Pues seguir aprendiendo. O sea, a mí me llegó muy de cerca una charla que dio una compañera, una Zahara, que decía que ella quería ser una programadora del montón. Y era eso, era como que parece que cuando llegas a cierta edad o cuando llegas con cierta experiencia a un equipo de trabajo, pues como que se te lleva al tema de la gestión de equipo, y oye, es una cosa que me gusta y me siento cómoda, pero no me gustaría perder nunca la parte técnica. O sea, me parece que en el equilibrio es donde está lo bueno y no sé, no quiero desvincularme del mundo de la programación, por lo que te he comentado antes. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir formándome, estudiando, viendo cosas nuevas y emocionándome con la profesión. Qué guay. No, y además, con ese planteamiento seguro que te va a salir. Me gustaría que dejases algo aquí, un consejo para alguna persona que te viniese a preguntar por consejo a la hora de cambiarse de sector, diciendo que a lo mejor es demasiado mayor o viene de un sector laboral que no tiene nada que ver. ¿Qué consejo le darías a esa persona si se quisiese meter en informática? Vale, bueno, creo que lo primero... o sea, eso de que soy mayor, vengo a otros, que no vale, eso no vale. O sea, te digo que de mis compañeros, uno venía de haber trabajado durante toda la vida en un súper y es un programador increíble. Otro venía de tema había estudiado documentación, o sea, que veníamos de sitios muy distintos. Y el consejo a estas personas, creo que lo primero a lo mejor hacer un análisis de tu realidad en ese momento para ver las opciones que tienes, ¿vale? Y buscar información, preguntar a personas que lleven tiempo, personas que conozcas de tu alrededor, de la comunidad, de Twitter, de lo que sea, ¿sabes? Porque creo que siempre vamos a estar ahí para ayudarnos entre nosotros y es otra de las cosas que me parecen preciosas de esta profesión, que obviamente hay mucho troll suelto, eso no lo vamos a negar, pero luego hay cosas muy bonitas dentro y creo que estamos para apoyarnos. Que nunca te cierres tú la puerta. O sea, que si se te tiene que cerrar alguna puerta, pues que sea la vida, el viento, lo que sea, que te la cierres, pero que tú no te cierres esa puerta. O sea, no. Me parece un consejo súper bueno y con ese consejo lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Gracias a por ti, tu Tasia. tiempo. Gracias a ti. Nada.